Seguimos con el tema de accidentes y factores que los provocan. Vamos a ver el factor vehículo. Seguimos con él. Vamos a ver los frenos. Los frenos es el dispositivo del vehículo que lo que hace es reducir la velocidad del vehículo, incluso llegar a detenerlo si fuera necesario, y que cuando no estemos en el vehículo esté totalmente inmovilizado. Lo que hace es, con unas piezas que rozan entre ellas, convierten la energía mecánica en energía calorífica. Vamos a tener dos tipos de freno. Tenemos el freno de disco, que es un disco cogido solidario a la rueda, y en ese disco vamos a tener unas pastillas de freno que lo que van a hacer es morder el disco para detener el vehículo. Por eso se llama de compresión, porque comprimen el disco. El de tambor, que es más antiguo, es un tambor que gira también unido a la rueda. Es como si fuera el tambor de una lavadora. Y entonces vamos a tener unas piezas, unas zapatas de freno que se expanden hacia las paredes del tambor y también convierten la energía mecánica en calorífica y detienen el vehículo. Por eso este se le llama de expansión. El más efectivo es el de disco. El tambor es más antiguo, no es tan efectivo. El disco también, la frenada es más brusca, es más complicado de buscarle el tacto. El tambor es más progresivo, más suave, frena menos. Bien, pero no se desgasta tanto. El disco se calienta más, pero es más fácil de enfriarlo porque está al exterior. El tambor se calienta menos, pero es más difícil de sacar el calor al exterior ya que está el tambor cerrado. Es más fácil con el de tambor que se produzca el efecto fading, que es el sobrecalentamiento de los frenos. Aunque en el disco también se puede producir. Ya hemos dicho que el más utilizado es el de disco. Frena mejor, más fuerte, menos riesgo que se bloqueen las ruedas. Se refrigeran mejor, por lo tanto el efecto fading puede llegar más tarde que el de tambor, lo que hemos comentado antes. Otra forma de frenar es con el freno motor. Es teniendo una marcha puesta y el embrague levantado y sin acelerar, el motor nos va a retener el vehículo. Cuanto más pequeña es la marcha, cuanto más corta, pues tiene más poder de retención. Es muy importante aprender a utilizar también el freno motor porque cuidamos más los frenos, ¿sí? Hay menos peligro de que nos den un golpe por detrás, un golpe por detrás, un accidente por alcance. Y cuidamos más los frenos y se sobrecalientan menos. Pero lo importante es siempre frenar con el freno de pie o de servicio, que ahora lo veremos. Lo que pasa es que si nos apoyamos con el freno motor, pues es una técnica de conducción que va muy bien. También si utilizamos mucho el freno motor, el consumo de combustible será menor y por tanto la contaminación. Vamos a ver los tipos de frenos según lo que hacen. ¿Sí? Vamos a tener el freno de servicio o de pie, que es el freno que se acciona con el pedal del medio, con el pie derecho. Y cuando nosotros accionamos ahí, pues estamos accionando en los turismos, en todos los frenos, ¿sí? En todas las ruedas. Y también se encendería la luz de freno. Bien. Vamos a tener el freno de socorro. Bueno, los frenos, los circuitos de los frenos de los turismos, de los coches, están conectados en diagonal. O sea, está conectado un circuito, es rueda izquierda, delantera, trasera, derecha, y el otro sería al contrario, delantera, derecha, trasera, izquierda. ¿Qué ocurre? Vamos a imaginar que uno de los circuitos pues se avería, tiene una avería. Nosotros lo que vamos a hacer es, lo vamos a notar porque cuando apretemos el pedal del freno, se nos va a ir al fondo del todo, es como si no tuviera presión. Entonces, lo que hay que hacer rápidamente es soltar el freno y darle 5 o 6 veces, bombearlo hasta que vuelva a coger presión, porque así entra el freno de socorro en acción. Bien,
lo que hace esto mecánicamente es que anula el circuito que está averiado y nos deja solo con el otro. Eso no sirve para seguir viaje y continuar. Eso es para poder detener el vehículo, ¿vale? Porque si siguiéramos viaje en esta situación, pues el sobrecalentamiento de la rueda de los frenos pues sería casi inmediato. ¿Mm? Y el freno de estacionamiento, o también llamado freno de mano. Esto es para que cuando no estemos en el vehículo esté inmovilizado, esté frenado y no se mueva. Lo más común es que sean las ruedas traseras, pero hay vehículos que lo llevan en las ruedas delanteras, hay otros que lo llevan una rueda delante y otra atrás en cruz, depende, pero lo más común es que vayan las ruedas traseras. Este freno también se podría utilizar como freno de socorro. En el caso de que nos quedemos sin freno y el freno de estacionamiento sea de palanca, se puede utilizar también para poder inmovilizar el vehículo y que nos venga a buscar la grúa, si vemos que el freno de socorro tampoco actúa. ¿De qué depende la eficacia de los frenos? ¿Que frenen más o menos? Bueno, pues depende de la presión que ejerzamos en el pedal. Cuanto más apretemos, pues más fuerza tendrán los frenos. Del estado de los neumáticos. Si los neumáticos están en mal estado, la frenada es mayor. Sí, la distancia de frenada es mayor, la eficacia se perdería. El mismo estado de los frenos. Si los frenos no están bien mantenidos y están mal, pues también frenaríamos peor. Y el estado de la suspensión o amortiguación. Si está mal, pues también hace que la frenada sea más larga y los frenos pierdan eficacia. El estado de la calzada. Ya hemos comentado en algún tema anterior que no es lo mismo que la calzada esté seca, que esté mojada por la lluvia, que entonces se multiplicaría por 2 la frenada en comparación en seco, o que haya hielo o nieve en la calzada, que entonces se multiplica la distancia de frenado por 10 en comparación de si está en seco. La velocidad, a mayor velocidad, la distancia de frenado aumenta pues mayormente, sí, exponencialmente. A más carga del vehículo, cuanto más pesado sea el vehículo, cuanto más carga llevemos, pues la frenada también será peor. El servofreno. Bueno, ¿qué es el servofreno? Todas las palabras que lleven servo, que luego veremos servodirección, también existe servoembrague. Bueno, el servo es un dispositivo mecánico que lo que hace es multiplicar la fuerza que yo hago en el mando que acciono para que llegue al final del sistema con la fuerza multiplicada. O sea, lo que hace es que la fuerza que hago yo en el pedal del freno, en este caso que es el servofreno, llega a los frenos multiplicados. ¿Bien? Este dispositivo es un dispositivo que funciona cuando el motor está en marcha. Bien. Si el motor no está en marcha, este dispositivo no funciona y entonces habría que hacer muchísima más fuerza en el pedal del freno para lograr frenar el vehículo. Incluso llega un momento que deja de frenar. Así que para que funcione esto, tiene que estar el motor en marcha, igual que la servodirección o el servoembrague. Hay vehículos que llevan también servoembrague para que multiplicar la fuerza que hacemos en el pedal del embrague. ¿Cómo utilizamos los frenos? Bueno, pues en condiciones normales, ¿cómo hay que frenar? Pues lo antes posible, no hay que esperarse al último momento, ¿sí? Y combinándolo, si se puede, con el freno motor. Hay que hacerlo de forma suave y progresiva, ¿eh? Cuanto antes, que si lo hacemos anticipado. Si el suelo tiene poca adherencia por la causa que sea, pues hay que frenar aún con más suavidad el pedal y aún con más anticipación que si está en la calzada en condiciones normales. Luego también una sensación de que cuando freno, el vehículo, el peso se va hacia adelante, o sea, la parte delantera del vehículo como que se hinca en el suelo y la parte trasera como que se eleva. Y luego también hay que tener cuidado de no frenar con exceso por si bloqueamos las ruedas y se puede producir un derrape, ¿no? Que se desliza el vehículo, que patina. Perderíamos el contacto con la dirección, en la dirección nos quedaríamos sin dirección si las ruedas se bloquean. Si los descensos prolongados, vamos circulando por un descenso prolongado, pues hay que intentar que el vehículo
no se lance, llevar siempre una velocidad por lo más constante posible, utilizar muchísimo el freno motor y el freno de pie, pues utilizarlo lo menos posible, pero no hay que dejar que el vehículo se lance, hay que llevarlo controlado constantemente. Siempre con marchas, si utilizamos el freno motor, pues las marchas las más cortas posibles. Y en los descensos prolongados, pues si el vehículo lleva mucha carga, pues también es mucho más complicado de controlar. Pero no hay que dejar que se anime, que coja velocidad. Siempre controlándolo desde la parte más alta del descenso. Vamos a ver el sistema ABS. Bien. Sistema ABS es un sistema electrónico que cuando no había el sistema ABS y tú frenabas a fondo y se te bloqueaban las ruedas, había que soltar el pedal del freno, desbloquear la rueda, volver a apretar, si se volvían a bloquear, volver a soltar y así. Porque ¿qué ocurre si se bloquean las ruedas? Pues que nos quedamos sin dirección. Bien. Entonces lo que conseguimos haciendo esta técnica de conducción es que podamos dirigir el vehículo. Bien, pues si tenemos que esquivar algún obstáculo en una frenada, sobre todo por de emergencia, ¿sí? Y es la manera que hay que frenar si no llevamos ABS. ¿Qué ocurre si llevamos ABS? Bueno, pues el ABS es un sistema electrónico que hace esta técnica de conducción. Bien, entonces, es un sistema electrónico que lo que hace es, nosotros apretamos el freno a fondo y cuando él detecta que la rueda se bloquea, suelta un poquito las pastillas y las zapatas de freno para que la rueda vuelva a rodar. Si ve que se vuelven a bloquear, pues las vuelve a soltar y así. Bien, entonces lo que hace es electrónicamente la técnica de conducción que se hacía antiguamente cuando los vehículos no tenían ABS. Bien, la frenada en ambos casos es diferente. Yo si no llevo ABS, ya hemos dicho que tengo que frenar a fondo y tengo que ir soltando y apretando el pedal del freno. Con el ABS yo aprieto a fondo y notaréis que el pedal del freno vibra si lleváis ABS. No hay que soltarlo, ¿eh? La primera sensación, la primera vez que ocurre, pues la primera reacción es de soltar el pedal. No hay que soltarlo, que eso está funcionando perfectamente. Hay que apretar el freno a fondo, empieza a vibrar y sujetarlo, que él ya hará su trabajo. Bien. También hay que tener cuidado, si llevamos ABS, hay que procurar de que el motor no se cale, no se pare, porque nos quedaríamos sin el sistema ABS. Sin freno no nos quedaríamos, pero nos quedaríamos sin el sistema ABS. Entonces, es recomendable de frenar y embragar a la misma vez o embragar lo más tarde posible para utilizar el freno motor, pero intentar que el vehículo no se cale. También actúa regula la potencia del frenado este sistema. Luego también con este sistema veremos que hay muchos sistemas combinados con él. Bien, en el sistema ADAS ya lo hemos visto, que se combinan con el ABS, pues también para mejorar la frenada. Pues ejerce la máxima presión de frenado sin bloquearlas, el sistema VAS. Mantenimiento del sistema de frenado. Bueno, la mayoría de vehículos turismos, el sistema de frenado es un sistema hidráulico, o sea, lleva un líquido especial, líquido de frenos, bien, que hace el circuito de los frenos. Eso son unas tuberías ahí. Entonces yo cuando piso el pedal del freno tenemos una bomba que presiona el líquido y manda esas tuberías a los frenos para que aprieten o suelten el freno, para que lo accionen o no. Todos los sistemas de hidráulicos que lleven líquido tienen el mismo mantenimiento. Vamos a tener un depósito que habrá el nivel del líquido entre el mínimo y el máximo. Bueno, pues hay que llevar el líquido lo más cerca a la marca del máximo posible sin sobrepasarlo. Dentro de ese circuito no debe de entrar el aire. Luego, ese líquido que lleva también hay que cambiarlo periódicamente cuando diga el fabricante del vehículo. Bien. Y luego las tuberías que lleva
En el caso de los vehículos se llaman manguitos. La mayoría suelen ser de caucho, de plástico, pues que no haya fugas en el circuito, ¿sí? Porque si hubiera una fuga yo apretaría el pedal y se me iría abajo del todo porque no aguantaría la presión, se saldría por la fuga. Y luego también esos manguitos, pues hay que vigilarlos porque en el tiempo pues se van cuarteando, se van deteriorando y también sería recomendable ir vigilándolos y si vemos que hay alguno que está muy deteriorado, pues cambiarlo. ¿Mm? Luego los elementos de los frenos, los discos, las pastillas de freno en el caso del freno de disco. Pues los discos se van desgastando, se van doblando, ¿sí? Ovalando que se llama. Las pastillas de freno también llevan un material, tanto la pastilla como la zapata de freno en el tambor que se llama ferodo. Pues ya ese material se va desgastando, pues también llega un momento que hay que cambiar las pastillas, ¿sí? Los tambores, las zapatas de freno. Bien, hay que ir revisándolo y cambiándolo cuando sea necesario. ¿Mm? Si se me sobrecalientan los frenos, que ya hemos dicho antes, hemos comentado que es el efecto fading, ¿qué provoca? Bueno, pues la pérdida de eficacia y llegaría un momento que incluso no frenaría el vehículo, ¿sí? Luego también cuando se enfrían hacen que se endurezcan las pastillas, también hacen que su durabilidad, si las he recalentado alguna vez, pues duren menos. ¿M? Y también pues se deforman los discos, los tambores, todo eso con los sobrecalentamientos. ¿M? Estas son las averías más comunes en los frenos, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo que apretar el freno con más fuerza de lo normal? Pues las pastillas o las zapatas ya están desgastadas o el servofreno no funciona correctamente. Si está muy blando, ¿sí? Si resulta que yo aprieto el pedal y no coge presión y se me va muy al fondo y va muy suave. Eso es que ha entrado aire en el circuito del líquido de frenos. Si pisáis el freno y llega hasta el fondo es que hay alguna fuga. Habría que repararla del líquido. Si frenáis y al frenar fuertemente el vehículo veis que se va hacia un lado o hacia el otro, es que está descompensado el freno. Es que quiere decir que los frenos frenan más de un lado del otro. También podría ser que una rueda del mismo eje y del otro también tengan diferente presión. Habría que reparar todo eso, ¿sí? Y luego también cuando pasamos un charco o llueve, pues al mojarse los frenos hay veces que pues se pierde pérdida de frenado. Bueno, eso cuando paséis un charco, justo al salir lo que va muy bien es comprobar los frenos, hay que darle 2 o 3 pisotones para comprobar que frenan bien y así también lo que hacéis es secarlos. Si nos quedamos sin frenos, bueno, ya hemos comentado a ver si entra el freno de socorro. Hay que pisar y frenar, soltar el pedal del freno, pisar y soltar 5 o 6 veces a ver si entra el freno de socorro. Y si entrara y volviera a tener presión en el pedal y tener freno, pues busco un sitio para retirarme porque eso sirve pues para poder detener el vehículo y poco más, no para seguir viaje. Si se han sobrecalentado, pues hay que soltar el pedal y a ver si podemos circular sin frenar y a ver si logramos que se enfríen y se ventilen. Hay que intentar, si me he quedado sin frenos total, pues reducir con el freno motor lo máximo posible, circular con la marcha más corta posible, bien a orilla a la derecha, luz de emergencia. En el caso de que no tenga ningún freno también, si el freno de mano de estacionamiento es de palanca, lo podría utilizar de manera de emergencia, ¿de acuerdo? Lo podría graduar con la mano, pero también para pararme donde puede, que venga la asistencia a buscarme. Esta foto que veis aquí son zonas o salidas de emergencia, pues si hay alguna también meternos ahí. Y si después de todo esto no hay manera de frenarlo, pues hay que intentar frenar con una pared de lado, con una barrera, intentar evitar el impacto frontal, ¿sí? Y si llegamos a este extremo, pues apagamos el contacto del motor, sujetar fuertemente por delante y a ver si podemos, rozando con algo, pues poder detenernos, pero siempre intentando evitar el impacto frontal.